Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad diverticular. Vamos a comenzar con unos conceptos como qué son los divertículos. Son hernias circulares de la mucosa colónica a través de los puntos de entrada de los vasos sanguíneos en la pared muscular. Esto es determinado por zonas de alta presión intraluminal, lo cual se traduce con una pulsión de la mucosa a través de las zonas débiles de la capa muscular, donde ocurre la penetración de los vasos sanguíneos. Puede haber divertículos congénitos o adquiridos, que se producen por engrosamiento de las capas musculares. Se forman únicamente entre las tenias mesentéricas y por lo general son hallazgos endoscópicos. Hay diferentes tipos de divertículos según su localización. Está el divertículo de Zenker, que es en el esófago, el divertículo de Meckel, que es en el intestino delgado, y la enfermedad diverticular, que es en el intestino grueso. La diverticulosis es la presencia de divertículos sin inflamación asociada. Afecta el 30% de las personas mayores de 60 años, del 60 al 80% mayores de 80 años y solo se desarrollan síntomas el 10 al 20% de las personas con divertículos. Por lo general hay 300,000 hospitalizaciones al año y 1.5 millones de visitas ambulatorias debido a esta afección. ¿Qué es la diverticulitis? Es la presencia de inflamación e infección en los divertículos. Se produce por la perforación del divertículo. Causa inflamación pericólica debido a la extravasación de líquido feculento a través de la perforación. Su cuadro clínico es dolor abdominal, enfisema ilíaca y distensión abdominal. Por lo general esta enfermedad se da en pacientes mayores, pero se puede dar en pacientes jóvenes también. Se asocia a peores resultados clínicos y mayores tasas de recurrencia. Es más violenta esta afección en jóvenes. Es recomendada la resección programada después de un episodio e incluso si la enfermedad no se complica. La diverticulosis colónica es el hallazgo más común de la colonoscopía. La prevalencia de diverticulosis aumenta con la edad. La prevalencia de diverticulosis fue del 20% en individuos de 40 a 49 años de edad y aumentó al 75% en mayores de 80 años. Ok, vamos a comenzar con el divertículo de Zenker. Solo una vista rápida por encima. También es llamado divertículo faringoesofágico e hipofaringeo. Es una lesión muy particular que se localiza en la cara posterior lateral de la unión de la faringe con el esófago. Es una herniación de la mucosa esofágica a través de las fibras oblicuas del músculo constrictor inferior de la faringe y las fibras transversas del músculo cricofaringeo. Aquí lo podemos ver en la imagen, en el triángulo verde. Y se presentan congénitos por tracción o por pulsión. Todos son muy infrecuentes, pero se pueden dar. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Se va a presentar disfagia, pérdida de peso, regurgitación y halitosis. Aquí podemos ver una radiografía con contraste, que está señalada con la flecha, el divertículo de Zenker. Es necesario considerar estas lesiones en el diagnóstico diferencial de patología esofágica. Cuando se sospecha, hay que descartarlo con estudios de imagen. Y el tratamiento va a ser una diverticulectomía. Esta cirugía se puede hacer abierta o laparoscópica. Se recomienda la laparoscópica porque es menos invasiva, hay tiempo corto de recuperación y hay un retiro temprano de sondas. Aquí hay un video de la diverticulectomía, se los dejo en la descripción y para que puedan ver más a fondo el procedimiento. ¿Qué son los divertículos en el intestino delgado? Ok, se pueden manifestar por divertículos verdaderos o falsos. El verdadero contiene todas las capas de la pared intestinal y suele ser congénito. Y el falso se compone de mucosa y submucosa, que protruyen a través de un defecto de la túnica muscular. Puede ocurrir en cualquier parte del intestino delgado. Y el divertículo de Meckel es el congénito verdadero más frecuente. Y se descubren por exploración de un problema relacionado. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a dar? La endoscopia digestiva identifica el 75% de los divertículos duodenales. En la radiografía abdominal siempre se observa una burbuja de gas atípica. En la tomografía hay una presencia de una estructura de tipo masa y el 5% requiere cirugía por complicaciones propias del divertículo.
¿Qué complicaciones vamos a tener? Depende de la región donde se encuentra el divertículo en el intestino delgado, son las que son más frecuentes. En el duodeno hay obstrucción de los conductos biliares o pancreáticos, hemorragias o síndrome de la ciega. En el yeyuno encontramos diverticulitis, hemorragia, obstrucción intestinal, desconjugación de las sales biliares y la captación de vitamina B12, esteatorrea y anemia megaloblástica. Este artículo está muy interesante. También se los voy a dejar el link en la descripción. Es sobre los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en el intestino delgado sobre los divertículos, ya que no es muy común encontrar divertículos, por ejemplo, en el yeyuno el divertículo de Meckel. Es la anomalía congénita más extendida del sistema gastrointestinal. El 97% de las malformaciones del conducto oftalmocentérico es este. El revestimiento del divertículo de Meckel puede consistir completamente en mucosa intestinal, pero a menudo tiene mucosa ectópica. Por ejemplo, el 33% fue gástrico, el 5% pancreático y 2% carcinoide. ¿Qué complicaciones va a tener el divertículo de Meckel? La más frecuente es obstrucción intestinal, diverticulitis y perforación, hemorragia y tumores. El tratamiento. Este diagrama de flujo me pareció muy interesante. El tratamiento se va a dar, depende si es sintomático o asintomático. Si no es sintomático, hay que hacer más estudios. Si se descubrió en una imagen incidentalmente, no se sugiere cirugía, pero si se descubre durante un procedimiento, hay que valorar al paciente si es menor de 50 años, si es masculino o femenino, de qué tamaño es el divertículo, ya valoramos si requiere cirugía o no. Por lo general, la cirugía que se practica es la diverticulectomía, cuña y resección segmentaria realizada por abordaje abierto o laparoscópico. Aquí también está el video, se los dejo en la descripción del video. Y continuamos. Ahora vamos de lleno a la enfermedad diverticular. Es la presencia de diverticulitis simple o complicada. Sus signos y síntomas son infección, perforación, hemorragia, fístula y en ocasiones obstrucción debido a la inflamación crónica. ¿Cuál es su distribución anatómica? El 75% se da en el sigmoides, esta es la más frecuente. Los encontramos en ciego y colon descendente, generalmente son congénitos. Más frecuente en jóvenes y asiáticos. Bueno, los divertículos ya sabemos que son evaginaciones de la pared del colon y son facilitados por altas presiones interluminales, trastornos de la motilidad, alteraciones de la estructura del colon y dietas bajas en fibras. Se forman en el lado mesentérico de las tenias, donde las arteriolas penetran la capa muscular, como ya lo habíamos dicho. Hay divertículo pseudodivertículo o divertículo falso, que es la protrusión de mucosa y submucosa a través de las capas del músculo, y el verdadero, que afecta a todas las capas de la pared intestinal, más frecuentes en el colon sigmoideo y descendente. Ok, los divertículos del colon se forman cuando la mucosa y las submucosas se hernian a través de la envoltura que rodea los vasos intraluminares. La dismotilidad colónica o las debilidades estructurales probablemente contribuyan a esta patología. Este es otro artículo muy interesante, se los recomiendo, los dejo en la descripción. Se han realizado muchos estudios donde se estudian los genes que pueden estar asociados o que están asociados a la enfermedad diverticular. Depende del gen que esté afectado, va a ser la gravedad o la edad o las manifestaciones que pueden llegar a tener estos divertículos si se complican. Ok, la epidemiología, como ya lo hablamos, es generalmente por hallazgo imagenológico o endoscópico, y en los jóvenes la evolución es más agresiva. Las complicaciones suelen ser en sigmoides. Y la enfermedad diverticular ocurre con mayor frecuencia en colon derecho. Un 10 al 25% de enfermedad diverticular
Cursa con inflamación periverticular en el transcurso de la vida. ¿Cuál es su presentación clínica? Pues ya lo hablamos, la diverticulosis es sintomática y el sintomático. La enfermedad diverticular simple es la alteración de tránsito, meteorismo y dolor en fosíliaca ipsilateral. Y la complicada puede ser una diverticulitis aguda o una diverticulitis aguda complicada. La aguda es inflamación e infección, dolor en fosíliaca ipsilateral, cambio de tránsito intestinal, taquicardia, fiebre y masa palpable. La complicada puede ser absceso, obstrucción, peritonitis difusa o fístulas. Para la enfermedad diverticular contamos con la clasificación de Hinchey y nos habla de la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 6. La 1 es la diverticulitis con absceso pericólico, 2, diverticulitis con absceso a distancia, 3, peritonitis purulenta y 6, peritonitis fecaloidea. Hay una actualización de esta clasificación, una modificación. El grado 1 es la diverticulitis con aumento en la densidad de la grasa pericolónica, absceso pericolónico. El grado 2, absceso pélvico tabicado. Grado 2A, absceso distantes, posible drenaje por puncture. Grado 2B, abscesos complejos con fístula. Grado 3, peritonitis purulenta generalizada. Y grado 4, peritonitis fecal. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Meramente es por sospecha clínica en una enfermedad diverticular complicada. Los exámenes invasivos están contraindicados en la enfermedad aguda. Se puede dar por ecografía o por un ATAC, donde la sensibilidad es del 95% y la especificidad del 72%. ¿Qué vamos a encontrar? Engrosamiento de la pared del colon, infiltración de la grasa pericolónica, la presencia de abscesos pericólicos y presencia de aire libre peritoneal. El diagnóstico. En el diagnóstico por ecografía, aquí tenemos un ejemplo. Es un varón de 48 años que se presentó con fiebre y dolor en la fosa ilíaca ipsilateral. Es un plano transversal del sigma distal. Aquí está. Con pared de engrosamiento normal. Engrosamiento hipoecogénico de la pared de un divertículo. Aquí lo podemos ver. Y coincide con el punto máximo del dolor a la compresión al transductor. Y se clasificó como diverticulitis aguda Hinchey 0. Aquí tenemos otro ejemplo con una tomografía. Es un varón de 54 años con diverticulitis aguda Hinchey 1B. Es un plano axial de la pelvis. Hay un engrosamiento de la pared del sigma, lo podemos ver, con absceso perisigmoideo a nivel hidroaéreo. Ok, también hay estadios por hallazgos de tomografía. El estadio 0 es engrosamiento mural, edema, grasa perisigmoidea, no perforación, y lo que se sugiere es tratamiento médico y ambulatorio. Estadio 1A es un flemón perisigmoideo, no colección, se sugiere tratamiento médico ambulatorio. Estadio 1B, absceso perisigmoideo, colección con o sin gas o nivel hidroaéreo. Si es menor de 5 centímetros, tratamiento médico. Si es mayor, hay un drenaje y paracentesis. Estadio 2, absceso a distancia, igual que el tratamiento 1B se sugiere. Estadio 3, peritonitis difusa purulenta, líquido peritoneal, hiperrealce peritoneal y neumoperitoneo. Se sugiere cirugía urgente. Y estadio 4, peritonitis fecal, más lo del estadio 3 y que se encuentren hallazgos como hormiga de pan en cavidad peritoneal, cirugía urgente abierta con lavado quirúrgico. Ok, la enfermedad diverticular tiene varias complicaciones. La más frecuente es la fístula. En colovesical es un 65%, cursa con neumaturia, más infección del tracto urinario, seguido por la colovaginal y la colicturia. Se debe realizar colonoscopia para descartar neoplasias. La perforación puede ocurrir a partir de un absceso periverticular, peritonitis purulenta clásica o libre, peritonitis estercorácea,
la cual es menos frecuente y más grave. Puede haber obstrucción en un 66%, es de una incidencia baja y el diagnóstico diferencial tiene que ser con cáncer de colon. Son frecuentes en pacientes con antecedentes de diverticulitis aguda. Y la hemorragia digestiva baja es de origen arterial, lo cual produce un importante compromiso. Rara vez se acompaña con cuadro inflamatorio y en un 80% se da de manera espontánea, por reposo y transfusiones. De ser recurrente se debe realizar colectomía. Y también tenemos una complicación, el divertículo colónico gigante es raro, ocurre en el lado antimesentérico del sigmoides, suele ser asintomático, pero se puede presentar como dolor sordo, náusea y constipación. Se puede complicar con perforación y vólvulos. Se recomienda la resección. Diagnóstico diferencial. Debido a que la sintomatología es muy vaga, debe de hacerse diagnóstico diferencial con cáncer de colon, colitis isquémica, colitis infecciosa, enfermedad intestinal infecciosa, colopatía funcional y endometriosis. En hemorragia digestiva baja, a pesar de demostrar divertículos, pensar siempre en otras cosas como angiodisplasia o por una angiografía. Como el cáncer de colon puede presentarse de igual manera, es importante que tras el cuadro agudo el paciente sea evaluado con una sigmoidoscopía de 4 a 6 semanas después. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la diverticulitis no complicada? Son antibióticos. Deben cubrir bacilos gram negativos y anaerobios. Colonoscopia a las 4 a 6 semanas para seguimiento. El 36% de los pacientes tendrán recurrencia. 1% de los pacientes con diverticulosis necesitarán cirugía. La decisión para la cirugía debe ser individualizada. El objetivo de la colectomía programada es eliminar el segmento afectado del colon. Los beneficios a corto plazo de la laparoscopía son menos dolor, recuperación más rápida de la función intestinal y estancias hospitalarias más cortas. ¿Qué medicamentos vamos a usar? Los probióticos van a actuar de una manera antiinflamatoria y una colonización bacteriana adecuada. La fibra puede ser una fibra dietética y suplementaria y nos va a ayudar a aumentar deposiciones y actúa como probiótico. Uno de los medicamentos comerciales, rifaximin, es un antibiótico oral. Se recomienda 400 miligramos cada 12 horas por 7 días en combinación con fibra. Hay inhibición del crecimiento bacteriano, aumento de la resistencia a la infección bacteriana, efecto modulador de algunas especies bacterianas, modulación del metabolismo bacteriano y actividad inflamatoria. Otro tratamiento es el misalicin, ácido 5-aminosalicítico, 3 gramos por día en combinación con probióticos. Actúa como antiinflamatorio y hay reducción de la síntesis de prostaglandinas y citocinas proinflamatorias. Hay un cambio en el pH luminal favoreciendo el crecimiento de bacterias colónicas beneficiosas. ¿Cuál va a ser nuestro manejo quirúrgico? De ser posible el drenaje del absceso, de seguir el deterioro y o desarrollar peritonitis, se postula el tratamiento quirúrgico urgente. Según la clasificación de Hinchey, 1 y 2 es quirúrgico en un paso, tiene que ser una colectomía con anastomosis primaria, y en el grado 3 y 4, con técnica de Harman, resección del segmento comprometido, colonostomía proximal y cierre distal. Aquí hay un ejemplo de cómo se haría. Se tiene que abrir verticalmente el intestino, se invierte el divertículo y se intenta hacer la extirpación y se cierra de igual manera. Les traía el video de cómo es el abordaje laparoscópico del Harman y se los voy a dejar en la descripción. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.